Costa Rica, un nombre sinónimo de estabilidad, de paz perpetua, un país que, orgulloso, presume de no tener ejército, pero si levantas la mirada hacia el Cerro San Miguel, en Alajuelita, verás una cruz que no solo simboliza la fe, sino la herida más profunda de nuestra historia reciente. Hoy desenterraremos un caso que lleva más de 39 años gritando por justicia. El día en que la maldad absoluta visitó de uniforme militar y ejecutó a 7 mujeres indefensas. El caso de la masacre de Alajuelita, el misterio que la justicia costarricense decidió dejar morir. Es la mañana del 6 de abril de 1986. El barrio de Tejarcillos en Alajuelita se despierta con el fervor del domingo de resurrección. Esta no era una familia de élite, eran de una Costa Rica trabajadora que encontraba su fuerza en la fe. Ese mismo día, el escenario del crimen que se desató no fue otro que el Cerro de Alajuelita. Cientos de feligreses se congregaban allí, pues la liturgia de Semana Santa se celebraba cada año en la famosa cruz. Precisamente, miembros de la familia Zamora optaron por acudir ese domingo. Su propósito era cumplir una promesa de fe. El grupo se dirigió al cerro que fue inaugurado en 1934, muy temprano en la mañana. Desde aquella fecha, miles de personas han peregrinado anualmente, congregándose en la cima donde se alza la cruz. Ese día, el grupo de caminantes estaba integrado por 9 personas en total, 2 mujeres adultas y 7 niñas. Las adultas eran hermanas, Marta Eugenia Zamora Martínez de 41 años y Rosario Zamora Martínez de 26 años. Ambas iban acompañadas de sus respectivas hijas. Por el lado de Marta Eugenia la acompañaban 4 de sus hijas, Cristina, María Gabriela, María Auxiliadora y Carla Virginia, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 9 años. Rosario, por su parte, llevaba consigo a 3 de sus hijas, Alejandra de 13 años, Carla de 11 años y María Eugenia de 4 años. La protagonista de esta tragedia, Marta Eugenia, lideraba la caminata. Con ella iban 6 niñas. La tradición dicta que al llegar a la cruz se pide un deseo y se da gracias. Todas comenzaron el ascenso, pero no todas llegaron a la cima. Abajo se quedó Rosario, ya que ella no llevaba los zapatos adecuados, y no se quedó sola, la acompañó su sobrina Cristina. Ellas subieron con esa luz, fueron vistas por última vez en eso del mediodía en la cuesta, una estampa de fe que se convertía en un lienzo de sangre. La preocupación no tardó en instalarse. Al caer la tarde, la familia sabía que algo andaba mal. 7 personas no se desvanecen. La noticia corrió como rayo por el humilde vecindario. A pesar de la lentitud inicial de la respuesta policial, un grupo de vecinos y familiares comenzó el ascenso en la oscuridad, guiados por la angustia. La noche del domingo de resurrección fue un infierno de incertidumbre. La policía, el OIJ, nadie podía creer que en un país como Costa Rica se estuviera gestando una masacre de tal magnitud. Pero el sol del 7 de abril se levantó para confirmar el peor de los miedos. El hallazgo se produjo en una finca conocida como El Placer. Los cuerpos estaban en una especie de zanja. El primer shock fue el número 7, el segundo la munición. El análisis forense fue inequívoco. Los proyectiles y las vainas percutidas no coincidían con pistolas de mano. Habían sido ejecutadas con una subametralladora M3 calibre 45. El sobrenombre de esta arma lo dice todo: la Grace Gun, pistola de grasa, famosa por su uso en la Segunda Guerra Mundial y en conflictos militares, un arma que legalmente no debería existir en Costa Rica. Esta fue la clave que transformó el caso de un simple crimen a una posible ejecución paramilitar o de crimen organizado. ¿Quién tenía acceso a un arsenal de esta categoría en 1986? La policía buscó un robo, pero las pertenencias de las mujeres estaban intactas.
No fue un crimen pasional, fue un acto de guerra. Pero el horror no terminó con los disparos. Los investigadores notaron que los cuerpos no habían caído en la posición de muerte, habían sido movidos, dispuestos de forma antinatural, casi como un ritual o un macabro mensaje para quien los encontrara. Se detectaron indicios de agresión sexual en las menores. El trauma para las familias se hacía insoportable. Este no fue un simple asesinato, fue un acto de maldad premeditada que buscaba dejar una firma, una advertencia. El Cerro San Miguel se había convertido en un altar de sacrificio y el país entero miraba a su policía esperando que capturaran al monstruo. La presión de la prensa internacional y de la propia Costa Rica fue brutal. El OIJ se movió rápido, pero quizás de forma torpe. Pronto hubo nombres: Álvaro Chinchilla Vázquez, alias Viruta; Arnoldo Gerardo Mora Quesada, conocido como Galleta; Luis Arnoldo Mora Portilla, conocido como Arnoldillo; y José Luis Monje Sandí, conocido como Tres Pelos. El proceso judicial fue un caos de testimonios contradictorios. Un testigo clave desaparecía, una coartada se rompía y luego se reconstruía. El expediente se hinchó con reportes que se vació de certeza. El punto crítico fue siempre el arma. ¿Quién les proveyó la M3? La M3 nos lleva a la teoría más aterradora. La Guerra Fría aún respiraba en Centroamérica. Se habló de bandas organizadas, de tráfico de drogas que usaban a Alajuelita como corredor, o incluso de grupos de exterminio que operaban con impunidad. ¿Y si las 7 mujeres vieron un tumbe de drogas? ¿Y si se toparon con un retén paramilitar? El arma militar señalaba a un poder que superaba a un simple asesino solitario. La sombra de la impunidad comenzó a cernirse sobre los juzgados, porque a veces la verdad es demasiado grande para que el sistema quiera enfrentarla. Los sospechosos fueron liberados. Las apelaciones se agotaron. El tiempo, el peor enemigo de la justicia, se encargó del resto. En 1998, el caso de la masacre de Alajuelita prescribió. El expediente fue cerrado. 7 vidas, 6 de ellas niñas, fueron abandonadas por la justicia en Costa Rica. El crimen de la M3 quedó impune. La pregunta no es quién lo hizo, sino quién permitió que la verdad se mantuviera en un archivo. La Cruz de Alajuelita es hoy un recordatorio silencioso. El Cerro San Miguel esconde un trauma que define la época. Las familias de las víctimas perdieron la fe en el sistema, pero no en la memoria de sus seres queridos. Nos queda la historia, la obligación de no olvidar. La verdad existe, flotando en algún lugar entre un fusil M3 y la burocracia judicial. El secreto sigue enterrado en la tierra y los responsables de la ejecución más brutal de la historia tica siguen caminando libres. Si esta inmersión de la historia te erizó la piel, te invito a formar parte de la familia SCS Producciones y seguir profundizando en los misterios que exploramos juntos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estas historias ocultas y contarlas como nadie más. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada interacción tuya nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, narrado con pasión y respeto. También los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, en Kik como SoyKev94, en Instagram como SCS-Producciones, en Facebook como SCS Product, en Twitter como SoyKev94 y en nuestra nueva red social TikTok como SoyKev94. El debate es nuestro. ¿Crees que la verdad de la M3 y el secreto militar aún saldrá a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si crees que la memoria de estas víctimas debe ser honrada. Y suscríbete a SCS Producciones. Nos vemos en el próximo caso.